Miren lo que me encontré, 2 conos de sushi. Es literal como parece un cono de helado, ¿eh? Son bolitas fritas que están empanizadas con chetos picantes. Miren esto, wow. Amigos, bienvenidos sean todos a mi canal una vez más. Chicos, miren, me encuentro una vez más en el evento de comida más grande de todo el estado de Washington, llamado Bite of Seattle. Yo estuve aquí el año pasado, yo les voy a estar dejando el video ahí si lo quieren ver, pero estamos de vuelta. Vamos a ver qué tipo de degustaciones, qué tipo de platillos peculiares nos encontramos en este lugar. Este es un evento de comida que lo hacen una vez al año aquí en la ciudad de Seattle. Vamos a ver qué cosas peculiares de comida nos encontramos aquí en Bite of Seattle. Let's go. Ok, mi gente, pues estamos de vuelta aquí en Bite of Seattle. Un par de datitos generales es que este es uno de los eventos de comida más grandes que hay aquí en Seattle y creo que de Estados Unidos también. También este evento lo hacen cada año, casi como a final de julio. De hecho, este evento lo hacen el 25, 26 y 27 de julio. Y como pueden ver, está lleno. Miren, está lleno. Aquí se van a ver miles y miles de personas. Así que vénganse preparados. Y ojito también, van a ver muchas colas largas también para pedir comida. Y también va a estar caro, está bien caro todo, la verdad. Son precios excesivos aún para ser Estados Unidos, así que no se diga más. Vamos a ver qué nos espera aquí en Bite of Seattle. Vamos a comer un poquito de todo, vamos. Ok, amigos, miren, vamos a probar esta que se ve muy interesante. Son bolas de pollo con chetos picantes, los Flaming Hot. Vamos a probar a ver qué ondas. Está corta la línea también. Y también quería destacar que tienen muchas cosas interesantes. Tienen sandía frita, tienen papas cargadas de pollo y muchas cosas más. Pero ahorita específicamente vamos a probar las bolitas de pollo con chetos. Ok, mi gente, miren, ya tenemos las respectivas pues bolitas de pollo. Son bolitas fritas que están empanizadas con chetos picantes. Miren, algo muy peculiar. Ay, ojito, lleva queso. Miren, 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 quiero que vean esto. Chequen, miren. A ver, hágame la tomita ahí. Miren, miren, miren. Wow. Está caliente. Vamos a ver, vamos a ver. Wow. Miren. Oigan, sí están buenísimas. Sí, la neta, sí les doy 10 de 10. Este es como un snack. Recuerden, muchos de los platitos aquí son pequeños, pero está buenísimo. Es literal, es como una masa de pollo, lo rellenan de queso y le ponen el empanizado de chetos picantes. Y de hecho eso es lo que le da el toquecito, la verdad. Ojito, estas valen $5 cada una, eso. Aquí tenemos $10. Aquí ya le mordí como $2 ahí. Entonces $5 por bola de pollo. Y la neta sí están ricos y sí están cargaditas de queso. Miren esto, wow. Por cierto, miren, yo les recomiendo que se vengan, si van a venir aquí, que vengan un viernes porque no está tan lleno como ahorita. Ahorita ando en sábado y sí está topado de gente. Recuerden, este evento lo hacen un fin de semana al año, usualmente al final de julio, lo hacen viernes, sábado, domingo. Ok, mi gente, miren, estamos a punto de probar las Michelaguas. Esta ya las había probado, pero sí están buenas. Entonces sí, miren, aquí están los precios. Aquí dicen no tiene alcohol, ojo, ok, $18. Y aquí tienen todos los sabores que pueden elegir. Se ven peculiar, chéquense. El limón, pepino y semillas de chía, Ok, amigos, miren, esta es la Michelagua que pedimos. Ojo, quiero recalcar, no tiene alcohol, ok, miren. Esta es de horchata y pues te la decoran aquí. Miren, aquí le pusieron como chamoy con Oreo, qué sé yo, pero se me hace que es Oreo. Le ponen crema batida, galletita, otra galletita y vamos a ver. Oigan, sí está rico, está medio dulcezona, pero está rico. Sí, está rico, Le voy a dar, qué sé yo, 7 de 10. Y también, ojo, que vale $18, o sea,
sí sale un poquito carito, ¿ok? Y también quería recalcar que si piden otro sabor como sabor tropical, como mango, limonada, arriba le ponen fruta, le ponen como piña, sandía y le ponen chamoy, ¿ok? Esta es como horchata, entonces es como dulcecito y le ponen esto que ven arriba, ¿ok? Miren, le vamos a dar una mordidita a la galleta también, miren, vénganse para acá. Está rico, ¿eh? La verdad sí, 7 de 10. Está un poquito dulce la horchata para mi gusto, pero sí está rica. 18 dolaritos, ojito. Oigan, miren, quiero que vean la magnitud de cuánta gente viene aquí. Miren, según estuve viendo en línea, este evento atrae alrededor de 500,000 de personas en los 3 días que dura el evento. Miren, no se puede ni ver cuánta gente hay aquí, amigos, por Dios. Sí está llenísimo. Creo que cometí un error venir aquí. Ya me engenté, como dicen, ya me engenté, pero ni modo. Aquí andamos buscando qué comer, qué cosas peculiares encontrar. Este lugar se trata miren esto, miren el tamaño de este perro, por Dios, amigos, miren, ve. ¡Wow! El perro más grande que yo he visto en mi vida. Miren. Miren el perro por Dios. Puta. Este perro come niños de desayuno, Wow. Creo que a este perro le deberían de hasta cobrar taxes, porque miren el tamaño de este monstruo, por Dios. Wow. Miren, me gustan que aquí tienes las pruebitas de las cosas de la comida, la verdad. Se ve muy rico todo, Chéquense esto. Miren, tienen camaroncitos con arroz, steaks con mac and cheese. Miren, tienen mini cangrejos. Chéquense eso, amigo. Nunca había visto algo así yo, miren. Wow, muy peculiar. Me gusta cómo ponen las muestras aquí para que la gente lo vea, Ok, amigos, miren, lo que tenemos aquí es algo muy peculiar. Es básicamente mini cangrejos. Miren, mini cangrejos fritos. Parecen arañas, Y este es de aquí de McKenny's Kitchen. El truquito de estos es ponerle el chilito. Ya le puse yo chilito, pero le vamos a echar más, miren. Y le vamos a echar limoncito, miren. Véngase para acá, miren, cámara, miren. Enfóquemela ahí. Vamos a ver qué onda, La verdad se me hizo algo muy peculiar. Y ojito, estos valen $12. El platito vale $12. Véngase para acá, miren. Wow, ok. Pensé que iba a estar bien suave porque dice que son cangrejos de caparazón suave, pero están crispy. Y adentro está suave, pero por fuera está crujientillo. Esto es como un snack, ¿ok? Esto no es una comida entera, es como un snack. La verdad, miren, otro, vénganse para acá. I like it. Le vamos a dar 9 de 10. La verdad que sí están buenos. Y ojito, quería destacar que esto se come entero, ¿ok? O sea, el caparazón está un poquito aguado, entonces se puede comer entero. Se lo comen enterito, miren. Bueno, si tenían duda que era un cangrejo, miren, aquí tenemos una mini tenacita. Ok, amigos, chéquense, nos vamos a pedir, básicamente es un cono lleno de sushi, algo muy peculiar. Aquí los hacen a mano también. Aquí tienen los precios, si quieren, no tienen solos, tienen que pedir el doble, que vale $30. Básicamente son 2 conos por $30. Les voy a enseñar los tipos de sushi que tienen. Tienen de tuna, tienen de cangrejo, de salmón. Yo voy a pedir el O-Snap y el otro voy a pedirlo de wow. Entonces ahorita les enseño qué onda, ¿ok? Y miren, aquí hay ambiente también, amigos. Aquí tiene musiquita en vivo y todo. Ya estamos ambientados aquí. Déjenme pido el sushi, ahorita les enseño qué onda. Ok, amigos, miren, el año pasado que yo vine, yo me pedí una pizza hecha de sushi, ok. No sé si lo recuerdan, ahí les voy a estar pasando la fotito o algo. Pero miren, este año, miren lo que me encontré. Un cono, o bueno, 2 conos de sushi. No sé si se puede ver ahí, miren. Este que ven aquí es de salmón y lleva semillas de sésame, el arrocito, y está envuelto en hoja de alga, si no me equivoco. Chéquense esto.
Y este que ven aquí tiene cangrejo azul con huevitos, no sé qué es eso, parece como caviar o algo, no, como huevitos de cangrejo, algo así. Lleva arroz, lechuguita y muchas cositas más. La verdad se ve bien aesthetic, me da hasta lástima comérmelo porque se ve bien aesthetic y te le ponen tu nombre aquí y todo, ok. Pero miren, la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta? Se han de preguntar. Bueno, los dos valen $30, ok, $30 y dependiendo de los ingredientes que uno pida es un poquito más caro, pero estas dos cositas que ven aquí, $30, ok. Así que vamos a meterle. Ay, ojito, esta es salsa de wasabi, me dijeron que está un poquito dulce, que no pica mucho. No la he probado, pero se la vamos a poner. Vamos, esta salsa es picante, la de wasabi, usualmente. Vamos a ver, mire, mire, mire. Wow. Ok, amigos, el momento del millón. Está grande, o sea, esto es común, miren, o sea, quiero que lo analicen bien. Es literal como parece un cono de helado, Le vamos a pegar la primera mordida. Miren, vénganse para acá. Vamos a ver. Wow. Oigan, esa salsita de wasabi está buena, no pica, es wasabi dulce, Sí está rico, miren. Le vamos a pegar la otra mordida. Venga, véngase para acá. Wow. Honestamente, está buenísimo, 10 de 10. 10 de 10, miren. Está bien rico. Si quieren probar un sushi de manera peculiar, pídanse estos rollos de sushi. La verdad que sí está bien rico y sí lo recomiendo. Vamos. Y miren, amigos, por si se preguntan, este evento lo hacen justo aquí donde está el Space Needle, todo el parque este de Seattle Center. Aquí es donde hacen el evento de comida, como pueden ver. Todos estos son pues tiendas de comida. Miren cómo está lleno de gente, no sé si pueden ver. Miren esto, por Dios, miren. Son miles y miles de personas que hay aquí. Aquí van a encontrar de todo tipo de comida callejera, comida mixta, filipina, salvadoreña, sushi, carne de cangrejo, carne de cocodrilo. Aquí van a encontrar de todo, así que para los que les gusta probar comida peculiar, comida única, aquí en Estados Unidos la van a encontrar en este evento, ok, amigos, miren, este lugar me salió mucho en TikTok, chéquense, es cheesecake cubierto de ingredientes, de chocolate, chispa de chocolate, cereal de Fruity Loops y muchas cosas más. Mira, aquí les voy a estar pasando los precios. Valen $12, casi todos valen $12 y la verdad es que sí es grande el pedazo, ya lo chequé y sí es un tremendo cheesecake que lo ponen como con paleta, es como una paleta de cheesecake. Entonces ahorita vamos a pedir uno y les voy a enseñar qué ondas, ok, vamos. Miren, ya tenemos el respectivo cheesecake cubierto totalmente de cereal de frutas, del Fruity Loops, creo que es Fruity Loops. Miren, quiero que lo analicen y básicamente es una paleta, miren, es más, miren el tremendo cheesecake que tengo miedo que se me vaya a caer, $12 aquí si se preguntan, $12, está grande, debo de admitir que está grande, así que le voy a zampar la mordida. Miren, vénganse para acá. Wow, está crujiente por fuera y está suavecito por dentro, la verdad. Sí está rico, pero posiblemente les empalague, quieran advertido. Miren, otra mordidita. Wow, está bien rico, quiero que lo analicen bien. Y tienen de diferentes sabores. Tienen cubierto de chocolate Ferrero, cookies and cream. Tienen de diferentes sabores, pero sí, para los amantes del cheesecake, que por cierto, el cheesecake es uno de mis postres favoritos. Sí está bueno, Miren, vamos a otra mordidita. Wow, es básicamente una paleta de cheesecake cubierta de chocolate y todo eso, ¿ok? Está bueno, le voy a dar 9 de 10, porque sí está medio dulce, pero sí, está rico a 9 de 10. Vamos. Miren lo que tenemos aquí, algo muy peculiar. Papitas fritas estilo coreano. Miren, son papitas y le ponen carne, en este caso es carne de steak, carne de res.
Le ponen salsita, le ponen queso y, ojito, yo pedí el huevo este que es extra, ok, el huevo es $3 extra, pero si lo quieren sin huevo es $20, $20 por las papitas con la carne y todo. Todo se ve rico, lo único que sí siento que el huevo me lo pusieron medio crudito, la verdad. Sí, lo malo es que este huevo me lo dieron medio crudito. Siento que ya va a salir un pollito de ahí, si ya revive el pollo. Pero miren, le vamos a dar la probadita. Miren, lo vamos a meter aquí. Agarramos un poquito de carne, las papitas con la yema y vámonos, miren. Está rico, ojo. Tiene cebollita caramelizada también. La carne, le ponen la cebollita caramelizada encima de papitas. La verdad, algo muy peculiar y sí están ricas, la verdad. Le voy a dar 9 de 10. 9 de 10 solo porque pienso que la cantidad es muy poquito por $20. Y el huevo está medio crudito, la verdad. Entonces, pero sí está rico, algo muy peculiar. Ok, entonces sí, está rico esto. Recuerden que estas son papitas estilo coreano. Y sí, algo muy peculiar, le ponen carnita, salsita, queso y el respectivo huevito encima, Así que vamos a meterle. Ok, amigos, ha llegado la hora de concluir este videíto de pues comida callejera aquí en Estados Unidos, ya saben, este festival de Bite of Seattle lo hacen cada año en el mes de julio, así que ahí les dejo el datito. Gracias por sintonizarme y déjenme saber en los comentarios qué les pareció la comida que probé. Obviamente hay miles de diferentes comida que no me quedó chance de probar, pero traté de probar lo más que pueda. Ahorita ya ando como con 3 libras de más, pero bueno, gracias por todo. No se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima, ok, bye.